Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estoy muy feliz de estar nuevamente en este episodio. Tenemos un tema muy interesante a tratar el día de hoy, en donde estaremos hablando sobre esta parte tan bonita, digo, aprovechando que estamos ya en estas épocas decembrinas, estas épocas navideñas, donde se siente ya el ambiente tan ameno y tan bonito, ¿verdad? De estas fiestas tan típicas, tan calurosas en familia. Pero precisamente vamos a hablar de el lado oscuro de la Navidad. ¿Qué pasa con esta otra parte, con esta otra cara de esta fiesta tan emblemática y tan importante para muchas personas? Yo soy Giovanni Morón, encantado de estar nuevamente con ustedes aquí en esta tarde, noche, la hora en la que ustedes nos estén escuchando, nos estén viendo, y estoy en compañía de mi maravillosa colega que me acompaña el día de hoy, Andrea. ¿Cómo estás este día? Cuéntanos, Andy, ¿cómo estás, Andrea? Hola, muy emocionada. Hola a todos, yo soy Andrea Rico, igual trabajo ahí en el centro y pues bueno, les vamos a hablar el día de hoy de este tema tan interesante, ¿no? De la Navidad y cómo para otras personas puede no tener el mismo significado, ¿no? Las vivencias, lo que se vive puede ser un tanto pesado, ¿no? Entonces creo que es un tema importante e interesante a tocar ahorita que ya se nos está acercando, ¿no? Y que ya lo vemos en el Walmart, en el Aurrera, ¿no? Los productos ahí. Sí, ya nos sentimos como en esta película, ¿no? El extraño mundo de Jack, aquí con Navidad, año de Día de Muertos, Navidad. Una mezcla muy interesante de emociones, ¿no? Sí, sí. Ay, me encanta, me encanta. Y bueno, ¿Qué antes tal? de entrar de lleno, creo que sería muy prudente, o sea, hablar de cómo se establece, ¿no? La Navidad, porque creemos que hablamos de una celebración que pues pareciera que está toda la vida, ¿no? Que pareciera que lo hemos estado celebrando desde hace muchos años, pero pues creo que sería prudente hablar de cómo nace la Navidad, ¿no? Cómo nace esta celebración, su origen, su historia y cómo se vuelve como tal una festividad. Creo que es, digamos, una parte histórica importante a conocer para pues conocer cómo afecta directamente ya a nuestro, digamos, nuevo 2025 y este 2024 que se nos está por acabar, ¿verdad? Sí, creo que muchas veces damos las cosas por sentado, ¿no? Todo lo que nos pasa, lo que consumimos, la forma en la que vivimos, ¿no? Incluso esto, ¿no? Las festividades, justo como bien dices, el hecho de sentir que uno siempre lo ha celebrado. Pero creo que sí es importante como para empezar por el puro placer de saber, ¿no? Rastrear de dónde viene esta festividad. Sí, Exactamente. este, ujú. Sí, pues tiene bastantes orígenes, ¿no? Creo que hay como varios, pero sí coinciden en ciertos puntos, ¿no? Hablaban también del paganismo, ¿no? De cómo esto era una religión, ¿no? Hacia el solsticio de invierno, ¿no? Que se celebraba justo Así es. en esta fecha. Ujú. Correcto, ujú. Me parece, perdón que te interrumpa ya aquí exactamente, no sé cómo hablamos de los orígenes multifacéticos, ¿no? Que puede llegar a tener esta festividad, ¿no? Desde como lo mencionas, ¿no? Los orígenes paganos, de cómo la Navidad se celebra, bueno, sabemos, ¿no? Que nosotros es como la víspera es el 24, ¿no? Pero Navidad ya es el 25, de cómo celebramos desde la víspera, que pues conocemos, ¿no? Como Nochebuena y llega Navidad, ¿no? Y cómo se establece desde el paganismo, como lo que se conocía como la fecha de Saturnalia, como mencionas precisamente, era la fiesta germánica también del Yule, ¿no? De toda esta parte del solsticio de invierno que entra y que coincide precisamente con las fechas más o menos de lo que en Roma se celebraban como Saturnalia, que se celebraba del 17 al 23 de diciembre, si mal no recuerdo, y la fiesta, como te comentaba, ¿no? La germánica del Yule, ¿no? Que va desde el 20, si mal no estoy, del 21, 22 de diciembre aproximadamente. Y cómo se celebra, ¿no? Desde precisamente el retorno del sol, la luz y toda esta celebración que da como bienvenida, ¿no? El solsticio de invierno precisamente. Y de aquí nos pasaríamos a lo que ya estableceríamos como la religión, ¿no? La parte cristiana de donde las iglesias celebraban, pues, básicamente el bautizo de Jesús, ¿no? De esta deidad que muchas personas cristianas lo conocen y que pues celebraba y se llevaba el nombre de Epifanía, ¿no? Que va desde el 6 de enero aproximadamente.
cómo es que esto se va combinando, por usar una palabra, para darle un sentido, ¿no? Desde cómo viene la parte de los germánicos, de cómo viene la parte de Saturnalia, de lo que sería pues el Yule y todas estas celebraciones y cómo se van combinando con lo que serían los orígenes cristianos, ¿no? Desde donde pues la Navidad nace como tal, precisamente tomando la Saturnalia del 25 de diciembre, ¿no? Para conmemorar precisamente lo que sería el nacimiento de Jesús. Ujú. De cómo retomamos desde la parte de la religión. Eso sería como interesante abordar. Sí, justo, ¿no? La religión como un proceso muy importante a la hora de, digamos, de forjar la religión, la Navidad como la tenemos hoy en día, ¿no? Sí, Incluso hay ajá, mucha como disyuntiva entre ese hecho, ¿no? La fecha del nacimiento de Jesús, ¿no? En realidad no fue ese día, digamos, el 25, ¿no? Se cree que fue entre mayo, abril, esos meses, ¿no? Pero justo como bien dices, era como no sé si decir una disputa, pero sí un intento del cristianismo, de la religión, de retomar estas religiones que ellos consideraban como paganas, ¿no? Y entonces, de alguna manera, irlas acercando un poco hacia el cristianismo. Entonces, esta fecha del solsticio de invierno se retoma para celebrar el nacimiento, ¿no? Que justo Navidad viene un poco de ahí, ¿no? De natividad, de nacimiento, ¿no? Entonces, ajá, sí, es bien interesante cómo se van, como dices tú, un buen de factores como combinando hasta cierto punto, ¿no? Y con el paso de las épocas, de los años, pues sí, terminan decantándose en lo que, pues, conocemos hoy en día, ¿no? También, cómo no, no, ajá. pues, otros factores que influyen, ¿no? Como ya actualmente la globalización, ¿no? Y en su tiempo, los comerciales, la publicidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo un poquito más adelante, pero ahora sí No te que apures, no en te eso apures. andamos, en eso andamos. Claro que sí, porque de hecho ahorita rescatando un poquito la parte que mencionas, porque precisamente, ¿no? Que pues el nacimiento de Jesús, según se entiende, fue como por marzo, ¿no? Lo que pues esta fecha, Ujú, ¿no? Pero cómo se establece el 25 de diciembre, porque precisamente era la fecha que tomaban los romanos para Saturnalia, ¿no? Y en este caso, pues se ujú. toma directamente desde la iglesia, desde el Papa Julio I, que establece la fiesta de la Navidad como el 25 de diciembre, pero como tal no sería como, decir, pues aquí nació Jesús, ¿no? El 25, ¿no? No, sino que es como una parte de conmemorar, ajá, el nacimiento de, anteponiendo, digamos, haciendo esta combinación de ambas fechas, porque pues sabemos, ¿no? Que antes pues seguían celebrando sus festividades en las fechas en las que caían y que pues no les importaba, ¿no? Y el hecho de que pues pusiéramos una misma fecha en la fecha en la que tú celebrabas tu Saturnalia y yo te digo, bueno, es que no, porque aquí nace Jesús, es como una forma de empezar a fusionar ambas celebraciones, ¿no? Y empezar ahora sí, como digamos, a evangelizar directamente a las personas que se consideraban paganas, ¿no? Para traerlos de este lado de la religión, digamos, del cristianismo, ¿no? Y de cómo esta evolución histórica ha tenido la gran importancia, ¿no? Y los simbolismos, desde luego, ¿no? Que se presentan como lo es, pues, el propio árbol, ¿no? Que es una tradición que se habla del árbol de Yule y que pues aquí lo transformamos y le decimos, es un arbolito de Navidad, ¿no? Un arbolito de Navidad con la estrella de Belén, que pues muy bonito y qué precioso, ¿no? Y la evolución histórica de cómo va tomando fuerza y cómo se establece, ¿no? En la Edad Media ya con mayor fuerza, ujú, para tener ya como tal una definición, pudiera decirlo, de lo que es la Navidad, ujú, de lo que es esta celebración, porque pues sabemos, ¿no? Que ahorita decoramos muy bonito nuestros árboles de Navidad y ya tenemos todo, ¿no? Precioso, todo bonito, pero pues creo que hay algo muy importante porque antes de esa, bueno, es como un pequeño dato, como curioso, que se adornaban los árboles de Yule o en este caso de Navidad. Con pequeñas ramitas, con cositas que tú ibas encontrando en el bosque, que tus piñas, que tus frutitos de tal, bla, bla, bla. Y pues hoy en día han evolucionado, ¿no? En nuestras esferas de cristal, algunas que ya son de plástico, otras que pues dependen, ¿no? Y creo que una cuestión muy importante de todo esto es la parte de cómo se populariza la Navidad, ¿no?
en la literatura. Sabemos que hay tantas, tantas historias de Navidad, ¿no? Que, por ejemplo, esta de los deseos, de los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras, y todo esto que pues te hace como pensar, ¿no? O sea, la importancia que tiene ya en la literatura y de cómo se popularizó a través de, creo que uno de los países que más importancia le dan a la Navidad es precisamente Estados Unidos, ¿no? Que ya en el siglo, pues creo que fue 19 más o menos, donde se empieza a popularizar ya tanto la Navidad en Estados Unidos que se empieza a ver ahora sí que está en el cereal, ¿no? Y pues con eso pues vienen muchísimas otras cosas. Sí, justo, ¿no? Ya que mencionabas, bueno, retomando igual un poquito, ¿no? Lo del árbol, ¿no? Me hacía pensar también en, bueno, leyendo, ¿no? Te das cuenta cómo el árbol tenía para las distintas, igual era como visto desde el panismo, pues, ¿no? Entonces, como el árbol como una señal de renovación, ¿no? Un árbol que vuelve a nacer, que crece, envejece, muere, ¿no? Entonces, digo, ya un poco como del lado del solsticio y también de lo que ya en nuestros tiempos sería el año nuevo, ¿no? El cómo el árbol representaría una regeneración, ¿no? Entonces, todo también había como esta versión, ¿no? De que igual en el intento de unificar, digamos, todas estas religiones, llega un papa, ¿no? Y entonces, les cambia, ¿no? Es como que digamos, la historia, ¿no? Hasta qué punto será real, pues ahí está la duda, ¿no? Pero les llega y les propone el abeto como una señal de sí, de una adoración hacia Dios, ¿no? No, ya no tanto como tal de la tierra y de la fertilidad, de la regeneración. Pero sí, justo, ¿no? Cómo se van construyendo todos estos significados, todos estos simbolismos, hasta, como bien lo decías, ir evolucionando, ¿no? A cómo lo conocemos hoy en toda la Actualmente. publicidad. Ujú, Me acordaba ujú, ahorita que hablabas de cómo se construye Santa Claus, ¿no? Cómo realmente era digamos, en Turquía está como esta historia de San Nicolás de Bari, ¿no? Que eh, era hijo de unos padres muy ricos, pues pertenecía como a la iglesia, ¿no? Y entonces cuando estos fallecen, o lo que reza la historia, que cuando estos fallecen, pues él se queda muy solo con todas estas pertenencias, pues sí, una economía bastante buena, entonces comienza como en la forma de elaborar su duelo, digamos, comienza como a regalar, a repartir sus pertenencias, ¿no? Y sobre todo como a los niños, ¿no? Tenía como que un cariño muy especial hacia los niños, ¿no? Lo que se cuenta. Entonces, también ahí cómo se va deformando, ¿no? En las historias o en los relatos populares se comienza a llamar así a santo, ¿no? Un santo San Nicolás de Bari, ¿no? Y Nico. entonces es cuando, como bien decías, ¿no? Se van expandiendo los relatos y llega un punto en el que ya en las historietas se empieza a incluir como una fusión entre justo este Santa Claus que conocemos ahorita, pero con, digamos, la historia de San Nicolás, ¿no? Y ahí empieza ya a despegarse un poco de ahí y a conocerse como el Santa Claus que conocemos, ¿no? El Santa Claus que conocemos correctamente. De hecho, recuerdo, ¿no? Que, bueno, no sé tú, ¿verdad? Pero a mí cuando me dicen Ujú. Santa Claus, luego viene a mi mente la imagen del típico Santa Claus, el señor así bonachón, pachoncito, con barba blanca y su traje rojo, ¿no? Que es como muy, muy característico, ¿no? De Santa Claus. Pero recuerdo por ahí, tal vez un mito urbano, la verdad no sé, pero recuerdo por ahí que realmente el traje original de San Nicolás, precisamente, no era rojo, ¿no? Creo que era verde, me parece que el color era, el original era verde, ¿no? Y que pues muy bonito y todo eso, y que realmente cuando cambió a rojo fue porque se utilizaron los colores de cierta marca de refresco que pues lo popularizó con este color rojo y de ahí todo el mundo, es rojo, ¿no? Porque pues, como dices, ¿no? El poder de los medios y boom, vámonos, ¿no? Y ya creo que todo el mundo ya lo ubicamos de color rojo, ¿no? Cuando creo que originalmente su traje era verde o azul, no recuerdo exactamente el color, pero pues creo que al menos en nuestros recuerdos de la gran mayoría de las personas, bueno, tal vez yo me incluyo en ellos, quiero suponer que los recordamos con ese tono rojo, ¿no? Y ya nadie lo puede imaginar de otro color, ¿no? Y incluso los comerciales que salían de esta marca de refresco, ¿no?
Ay, que un sabor a Navidad, ¿no? Y que vendían su mercadotecnia, sus mercancías de Navidad, especiales de Navidad, ¿no? Que hasta en los desfiles estaban. Ahora sí que salía hasta en la sopa, ¿no? Este San Nicolás de color rojo, ¿no? Y es que hasta lo que voy, o sea, cómo es que de repente se globaliza tanto la Navidad, ¿no? Cómo es que ahorita, por ejemplo, ¿no? Hablábamos ahorita de la importancia del arbolito y de la renovación y de cómo tenía y de cómo se ilumina, ¿no? Porque sabemos que para nosotros la luz es un símbolo, pues, puro, cálido, ¿no? De que todo va a estar bien, vamos a mejorar, una luz al final del túnel, y de cómo es que con la invención ahora sí que de la electricidad, o sea, como cuando empezamos a utilizar la electricidad, pues viene un boom. Viene un boom súper grande porque empezamos a conocer muchísimas cosas, comenzamos a estar más comunicados, más conectados, dígase con, por ejemplo, no con el teléfono, ya después con la televisión, con la energía eléctrica, que todo funcionaba ahí, e incluso se inventaron, ¿no? Las lucecitas navideñas para el árbol, cosa que pues tal vez antes no estaba, ¿no? Porque digo que sería muy peligroso ponerle una vela, ¿verdad? A un arbolito natural, que pues nos vaya a hacer un incendio por ahí, ¿verdad? Pero creo que con esta invención de las luces navideñas también le da otro boom, lo que hace que tal vez la fiesta de la Navidad, ya en este siglo XX, perdón, haya globalizado a tal punto de que ya no se vuelve una fiesta tan espiritual o simbólica, ¿no? Ya no se vuelve como esta parte tan, digamos, catártica, emocional, espiritual, sino que ya es una fiesta comercializada, donde ya vendemos tu arbolito que nada más se apachurra y ya mágicamente ya está el árbol armado, ¿no? Para las personas que somos flojos como yo, pues nos viene muy bien, ¿verdad? Pero ¿cómo es que pasamos desde las invenciones tan básicas que ahorita conocemos como la electricidad a un punto en el que hablamos de una Navidad ya globalizada? ¿No te parece ahora sí que no te parece esto curioso? Sí, justo, ¿no? Mm, como es como muy impresionante, ¿no? Porque tiene como efectos muy fuertes en cómo, hablando de esas épocas, cómo nos relacionamos, cómo las vivimos, ¿no? Esto que mencionabas me sonó mucho, esto de los discursos de la publicidad, ¿no? Estos discursos como de, estar en familia, ¿no? Tener paz, dar paz, ser generoso, regalar, ayudar a otros, ¿no? Como todo este discurso que justo decías bien, esa marca de refrescos empezó a difundir, ¿no? Y agarrándose justo, creo que esa es su época como súper fuerte, ¿no? Ajá, La San Nicolás, rojo, porque sí, justo era como, no recuerdo el dato exacto, pero sí no tenía que ver nada con el rojo, ¿no? Con Estados Unidos. Era de hecho digamos, los primeros rastreos sobre este Santa Claus venían de otros países, ¿no? Pero claro que es tomado, ¿no? Es tomado de ahí y eso a partir de ahí se empieza a generar toda una narrativa, ¿no? Que si tú no investigas, o sea, y en general, si uno no investiga, tú no te enteras que ni siquiera viene de ahí, que ni siquiera o sea, la Navidad ni siquiera es realmente algo que ya estaba, ¿no? Sino cómo se fue construyendo justo, y actualmente, como lo dices, bombardeado por toda esa publicidad, ¿no? Incluso el hecho de las luces, como cuando se empiezan a crear estas bombillas, ¿no? El hecho de las luces como un intento justo de vender algo, ni siquiera realmente de algo ajá, espiritual, de algo que implicara, que tuviera un significado, ¿no? ¿No? Simplemente subirse un poco al tren, ¿no? Del festejo y ajá. las bombillas, vendemos, ¿no? Y entonces, claro, ya nosotros como que relacionamos eso actualmente, ¿no? La Navidad, luces de colores, regalos, esta marca de refrescos y un buen de cosas, ¿no? Que ni siquiera tienen ya se desvirtúa, vaya, el significado. Ujú. Así es, de hecho, pues sabemos, ¿no? Que la bombilla y la electricidad, son inventos que nos vinieron para la humanidad como, pues, algo que, pues, ya no imaginamos la vida sin ellos, ¿no? O sea, creo que al menos en la casa, por lo menos tenemos un foquito, una bombilla que nos da luz eléctrica y que, pues, puede iluminar nuestra casa, ¿no? Y de cómo precisamente de algo tan básico podemos hacer algo que también, pues, va de acuerdo a los foquitos de la Navidad, ¿no? Creo que, pues, nadie nos imaginamos una Navidad sin esas luces de los Santa Claus con sus renos y ahí en el decorado del destino y con toda la luz y
tan bonito, ¿no? Que pues precisamente nos atañe ciertas emociones, ¿no? Genera una atmósfera de ciertos sentimientos, ¿no? O ciertas sensaciones. Y hablando de eso, pues, ¿qué te parecería si hablamos sobre las cuestiones positivas que hablan a la Navidad, ¿no? Las cuestiones em, que, bueno, básicamente resumiendo todo esto, que la Navidad es una fiesta que te va a combinar elementos paganos, elementos cristianos, culturales, y que ha evolucionado a lo largo de toda nuestra historia como humanidad para convertirse en una celebración tan importante como la conocemos hoy en día, ¿no? Pero hablando de esto, evocando sentimientos, evocando emociones. Y de esto, pues me gustaría platicar o hablar directamente de qué tipo de emociones puede generar esta época, de qué tipo de situaciones, emociones, sensaciones podemos generar por la Navidad, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que la Navidad siempre la tomamos como un momento para reunirnos con todos nuestros seres queridos, de fortalecer nuestros lazos, de estar en familia. Ya sabemos, ¿no? Es como la historia de amor, de generosidad hacia los demás, ¿no? Pero ¿qué otro tipo de situaciones crees que pudiera simbolizar la Navidad? ¿Qué otras situaciones tú considerarías que serían importantes abordar en estas situaciones positivas de la Navidad? En estas situaciones positivas, yo diría, pues también hasta cierto punto la reflexión, ¿no? La reflexión en torno, por ejemplo, a la familia, ¿no? A los lazos familiares, porque siempre se tiene como este chiste, digamos, este meme, ¿no? De la pelea por los terrenos, ya se van a reunir los hijos. Entonces también viene Sí. como este lado de, sí, de reflexión, ¿no? En cuanto a, pues, a valorar tal vez quizá, ¿no? A la podría ser a la familia, hablando de este, justo de este ejemplo, ¿no? Pero también no solo a la familia como tal, sino también lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos actualmente, las cosas que a lo mejor que quizá para unos no puedan ser importantes, pero para nosotros sí, porque sabemos lo que nos ha costado, ¿no? A lo largo de, digo, de la Navidad anterior a la que viene, ¿no? ¿Qué otra cosa diría yo que sería como muy positiva? Pues, también el hecho de, digo, generalizando un poco, de esta como que esta felicidad que hay en el ambiente y esta como sensación de descanso, ¿sabes? Como Ujú. generalizando en el sentido de que no todos tienen, creo yo, quiero pensar positivamente en que todos tienen un periodo vacacional, ¿no? Entonces, hasta cierto punto también ese descanso te permite como renovarte totalmente en cuanto a tu cuerpo, tu mente, ¿no? Yo diría que es así, obviamente las demás, ¿no? Estos aspectos como de apostar por la generosidad, por el expresar sentimientos, por el, aunque sea algo material en ese sentido, pero igual incluso el hecho Sí. de pensar en regalarle algo a alguien, ¿no? En planear incluso qué darle, ¿no? O que no Ujú. sea material, pero el hecho de ya dedicarle algo a alguien implica, pues implica que hay un vínculo, ¿no? Y eso creo que es Ay, muy en fin, bonito. exacto. Me parece maravilloso eso. Creo que le diste al clavo con todo esto. Solamente, pues, me gustaría agregar, ¿no? O sea, la parte de la gratitud, ¿no? Porque mencionas que, pues, el hecho de querer darle algo a alguien, creo que también vendría la otra parte, ¿no? De expresar tu gratitud hacia las demás personas. Porque, bueno, es algo que yo normalmente practico mucho con mis pacientes que he llegado a trabajar, de expresar la gratitud, porque creo que muy poquitas veces nosotros como seres humanos volteamos a ver qué es lo que hemos logrado, de qué es lo que hemos tenido y la forma en la que lo hemos conseguido. Muy poquitas veces practicamos la gratitud. Tal vez hacia los demás es un poquito más común, de, muchas gracias Ujú, por el cafecito que me invitaste, para esto, pero creo que muy pocas veces o muy pocas las personas somos las que expresamos gratitud hacia nosotros mismos. A veces nos criticamos muy feo, ¿no? A nosotros mismos desde ese aspecto, y creo que la Navidad también, como mencionabas, ¿no? Es un aspecto de reflexión, digamos, de evolucionar, a una pequeña introspección en el que, pues, creo que no estaría de más expresar un poquito de gratitud también hacia nosotros mismos, ¿no? Así como somos capaces de expresarle hacia los demás, hacerlo con tal vez un poquito con nosotros, ¿no? Agradecernos por estar aquí, por haber ido, por haber tenido, por haber triunfado, esos pequeños logros que a veces pasamos por alto y que, pues, para nosotros muchas veces pareciera ser que pasan desapercibidos, pero que realmente
no cabe, o digamos, no estaría de más también reconocernos un poquito esa parte, ¿no? Desde la cuestión religiosa, creo que, pues, como ya hablamos, ¿no? Simboliza directamente lo de la cuestión de Jesús, de todas estas personas que, pues, se afianzan mucho a la religión, que les da como este sentimiento de esperanza, ¿no? Este Ujú, sentimiento de fe, esta experiencia, sentimiento de renovación, ¿no? A través de esta celebración. Y en general creo que el ambiente que se respira o que se siente en la Navidad es, digamos, en simples palabras, es de alegría, de felicidad. Y pues que la gente se siente a veces muy motivada, ¿no? A ser muy solidarios, muy dadivosos, de poder estar un poquito más, ser un poquito más humanos, ¿no? De esta parte sentimental o emocional, ¿no? La caridad, el tratar de invitarnos a comer un cafecito, algo, no sé, simplemente por la cuestión altruista de querer estar bien, ¿no? De querer cerrar como esta Navidad y un próximo año, pues empezarlo bien, ¿no? Como mencionábamos por ahí, ¿no? Con la reflexión de lo que se hizo sobre este año y toda esta cuestión de la gratitud. Pero pues hablamos también de la contraparte, ¿no? De la parte claro. que tal vez no muchas personas hablan, de las experiencias no tan bonitas que las personas llegan a tener, que llegan a padecer, y hablamos pues precisamente de la depresión en este tipo en estas épocas, ¿no? En la depresión en épocas decembrinas. Y con esto en la mesa me gustaría conocer tu punto de vista sobre cuáles tú consideras que serían las principales, am, pudiera decir, catalizadores, por usar una palabra, de la depresión en épocas decembrinas. Ujú. Yo diría que hay un montón, o sea, creo que uno de los que me parece como los más que tienen más peso es justo todo este previo que dimos, ¿no? Del significado, hasta qué punto ya no es un como un yo lo diría como una tradición, como un intento de celebrar algo, sino se vuelve como una demanda, ¿sabes? Como una exigencia que pesa, ¿no? En el sentido de de que estos discursos, por ejemplo, de este refresco, ¿no? Y bueno, ya en general muchas tiendas los manejan, pero estos discursos como de, hay que pasarla bien, es pasarla en familia, es sonreír, entonces como que todos estos discursos que se vuelven como una exigencia, ¿no? Y a lo mejor hay quien no se siente como bien, o sea, que ya de meses antes a lo mejor no se viene sintiendo bien o incluso esa semana, ¿no? Pero hay una fuerte exigencia, o sea, lo social demanda que tú estés bien ese día, ¿no? Que Estemos tú bien. desees Ujú. riendo, estar siendo parte de actividades, etcétera. O sea, yo diría que ese es un punto como muy importante, el discurso, ¿no? Lo cultural. Lo cultural, exactamente. También por otra parte, pues hablando, ¿verdad? De las lucecitas navideñas, pues el estrés financiero que te viene después, ¿no? O sea, digo, hoy la factura de la luz ya me llegó de 3,000 pesos y cómo le voy a pagar, ¿no? Es como muy bonita la parte esta, pero pues también hay muchas personas que viven al día, que tienen como los gastos muy reducidos y que pues no tienen como esta solvencia como para comprar, como para hacer, compartir, invitar y pues todo lo que conviene esta parte del estrés financiero, ¿no? Aparte de la presión social que mencionabas y de cómo es que te obligan o digamos, obligan entre comillas, ¿no? La cuestión cultural, la cuestión social de que, es que tienes que comprar regalitos para tus seres queridos porque si no, no los quieres, ¿no? Y es como cómo se comercializa todo esto y que llega un punto en el que también tú tienes que tener como tu guardadito muchas personas se sienten como con esta obligación de tener este guardadito, ¿no? De, es que esto va a ser para Navidad o incluso que compran los regalos como con meses de anticipación, ¿no? O sea, yo los compro como por ahorita, ¿no? Que viene el mes de los descuentos y ahorita los voy a comprar de que viene un mes antes que sale noviembre, ahorita el fin maravilloso para comprar todas estas cosas y ya para estar ya ahorita listos, ahorita ya en diciembre, que ya tenemos aquí a próximo, ya para tenerlo listo, ¿no? Y de cómo todo esto te obliga también a planificar tu vida, ¿no? Y de cómo te sientes estresado al tratar de cumplir con estas expectativas, ¿no? De cómo te afecta tu economía, de cómo te empieza, y pues obviamente esto es un detonante precisamente
¿y ahora qué hago?, ¿no? Ya no tengo el dinero para celebrar la Navidad, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? Porque es algo que, pues, vienes esperando que pa muchas personas esperamos o esperan todo el año, y que a la mera hora digas: "No, pues, es que ya no tengo dinero, ¿ahora qué voy a hacer?", ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Sin esta parte de dinero, si a duras penas y vamos saliendo día a día de las deudas que tenemos y de esto y lo otro, y de cómo nos afecta, ¿no? Y esto, a su vez, cómo deriva, ¿no? A otros cambios, ¿no? Por ejemplo, en tu rutina, que te ves obligado a cambiar tu rutina, o incluso tus propios hábitos, ¿no? Para poder cumplir con otras expectativas que se esperan de la Navidad. Ujú. Sí, Aparte justo creo que ajá. no, No, continúa, adelante, continúa. adelante. No, adelante, adelante, canta. Justo eso, ¿no? Creo que, bueno, a mí me gusta mucho leerlo desde ese punto, ¿no? Desde cómo todos estos factores entre culturales, sociales, la expectativa, ¿no? Llenar la expectativa del otro, ¿no? Es como se vuelve como muy pesado. Digo, yo soy muy, fan de la Navidad, a mí sí me encanta, ¿no? Pero también la he llegado a pasar mal en algunas Navidades, pero en general es algo que me gusta mucho. Pero creo que también veo el lado, como en este caso, ¿no? El lado oscuro, ¿no? De esa justo esa demanda de ¿cómo no vas a y tú qué le vas a regalar? O sea, incluso empiezan a salir grupos, oye, ¿y tú qué vas a regalar a tu familia, no? O me tocó ver hace un año justamente, ¿no? Un podcast, ¿no? De unos comediantes que se pusieron a platicar de este tema y para uno se le hacía muy raro cómo ellos no se daban, el otro comediante no se daban regalos en la familia, ¿no? Y este comentaba, pues, es que no había, o sea, juntábamos para la cena y todos cenábamos, pero era para lo que alcanzaba, ¿no? La cena, ya no había para regalo, ¿no? Y para el otro era como una cuestión muy diferente, porque él tenía que ahorrar y pensar en el regalo para la abuela, la tía, la mamá, la prima, o sea, era como, incluso para mí se me hacía como demasiado, ¿no? Pero es justo esta expectativa o esta comparación también creo que da mucho, ¿no? La comparación de tal persona tuvo para regalar esto, ¿no? O tal persona regaló esto, o se pasaron la Navidad en tal lugar, ¿no? Entonces, creo que sí, ese factor afecta mucho, ¿no? La expectativa, el factor social sí es muy pesado, ¿no? Y porque justo, Desde ¿no? Lo luego. mencionabas, el estrés como que conlleva la planificación, ¿no? De todo este tipo de Sí. cosas de, yo tengo que ir, por ejemplo, las personas, pues, con hijos, ¿no? Digo, yo me acuerdo que, yo fui en mi familia de las más grandes, entonces, conforme iba creciendo, ya me tocaba ver la otra parte, ¿no? De cómo los papás se estresaban por estas épocas, ¿no? De que ya hay que ir viendo, ya hay que ir preparando, cuánto juntamos, con cuánto contamos, ¿no? Entonces, pues sí es una época, es bonita, pero sí también tiene sus cosas, ¿no? Sus cosas ahí pesadillas, ¿no? Uno cuando es niño, pues Pesado. no se da qué padre, eso es lo padre, ¿no? Ser niño, como Ujú. toda esa magia que hay alrededor, La ¿no? Uno inocencia, ajá. Y sí, de hecho, pues mencionas, ¿no? O sea, yo de mi parte, la verdad, no soy tan, uy, súper fan de la Navidad porque realmente yo cuando yo crecí no, ahora sí que yo era esa parte oscura, porque realmente acá en tu casa, nunca había como, pues tanto dinero como para solventar una cena, ¿no? Una cena o incluso en la propia familia no se tenía como ese hábito. De hecho, para mí la Navidad siempre había sido un día común y corriente, o sea, nunca hubo, o sea, desde mi propia experiencia, desde mi propia historia de vida, nunca hubo celebraciones de cumpleaños, nunca hubo Navidades, nunca hubo, tal vez Día de Reyes sí uno que otro, pero Navidad y cumpleaños era como de, es un día más, o sea, no nos detenemos, no nos damos regalitos, nada, ¿no? O sea, comemos lo que hay y ya, ¿no? O sea, a veces se alcanzaba para un pollito rostizado, pero tú como niño precisamente pues no veías eso, o sea, tú veías, bueno, pues es un día más para mí, realmente yo no, y yo desde mi perspectiva, yo nunca crecí como con esa idea de pues Santa Claus o regalos o eso. Para mí fue como un día más, ¿no? Y creo que desde esa perspectiva, ya cuando yo fui adulto, ya cuando yo empecé a crecer y empecé a ver que las demás personas celebraban Navidad y, ay, todo esto y de que van a celebrar Navidad, y yo así de, ¿qué es Navidad? No.
¿qué qué es eso?", ¿no? O sea, yo no concebía esa idea, ¿no? Y creo que es esta también esta otra parte, ¿no? De que muchas personas no tienen esa celebración o no tienen esa oportunidad para saber lo que simboliza o lo que representa esta Navidad. Y ahorita que dijiste, ¿no? Del podcast de estos chicos que pues decía que pues no nos dábamos regalos ni nada, que tal vez juntábamos para la cena, pero pues ya, o sea, yo me quedo pensando, no, y bueno, es que en mi caso pues no había ni para la cena, ¿no? O sea, era como de un pollito rostizado y tus frijolitos de la olla y tan tan se acabó, ¿no? Creo que es esta parte también de todos estos recuerdos que te pueden generar, ajá, de lo importante que es para ti generar este tipo de recuerdos, ajá, porque, pues, bueno, para mí realmente esos tipos de recuerdos no resultan ser dolorosos porque, pues, te digo, o sea, desde mi perspectiva como niño era como de: "Ah, pues es un día más". O sea, no importa, ¿no? O sea, no me importaba. De hecho, yo empecé a celebrar mi cumpleaños, o sea, bueno, me empezaron a celebrar mi cumpleaños hasta que estuve en la universidad, ¿no? Ya que tenía yo como 23, 22 años más o menos, ¿no? Que fue cuando yo empecé a recibir regalos por mi cumpleaños. Porque realmente para mí nunca fue como una fecha tan simbólica, era como de: "Ah, sí, qué padre", ¿no? Y es a lo que vamos, ¿no? Cómo la propia cultura de tu tipo de crianza, de cómo tu propia historia de vida con tu familia te va moldeando para aceptar o negar ciertas situaciones. Ahora, también creo que hay efectos detonantes muy específicos para este tipo de fechas, porque así como hay personas que nacemos en días festivos, hay personas que se van en días festivos. ¿Cómo afecta precisamente la pérdida de un familiar, de un duelo, en una época tan importante como la Navidad, ¿no? Para muchas personas. El hecho constante, ¿no? De que te estés recordando que ese día se fue, creo que, ay, sí te carcome un poquito por ahí la emoción, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, claro, yo, fíjate que personalmente yo no digo, no me ha tocado y no he conocido como a tan gente tan cercana, pero, pues, claro que, pues, he sabido, ¿no?, de algunos casos y es como, muy duro si lo piensas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he escuchado como gente dice: "Bueno, es que antes esta persona hacía tales cosas, ¿no? Y ahora ya no está", ¿no? Entonces, es como que falta algo, ¿no? Falta una pieza en el rompecabezas, ¿no? Entonces, Ajá, es como muy duro, ¿no? O también hay casos en los que la persona que fallece era la que se encargaba de todo, ¿no? Entonces, como que se desmorona, ¿no? O sea, es muy fuerte, se porque rompe, incluso ajá, fuera de la de algo ahí, y o sea, si fuera de la Navidad, digo, se rompe en todas las celebraciones, ¿no? Incluso, o sea, en todo, si esta persona era como la encargada, ¿no? En otras reuniones, en cumpleaños se rompe, pero justo en Navidad viene más esta como es que creo que es por el significado justo que tiene la Navidad, ¿no? Como de esta ajá, o el que hemos aprendido que tiene realmente, ¿no? El esta la unión familiar, el estar en casita y los regalos o la comida o estar todos unidos, ¿no? Entonces, este significado creo que le pega más justo a eso, a cuando falta alguien en la mesa, ¿no? Y alguien, más ujú, en estos días, o sea, más, es mucho más fuerte. Creo que es es difícil, ¿no? Hay personas que ya no vuelven a celebrar, ¿no? O personas que sí, pero así es, tardan, ¿no? Es muy lógico por el proceso de duelo que eso conlleva, sí. así es. De hecho, ahorita que lo mencionas, creo que es algo muy importante tener esto, porque he conocido, o bueno, he tenido la fortuna de conocer a algunas personas que mencionaban que el día en el que su abuelita partió de este mundo, ya no se celebran las Navidades, nunca más, porque todas las Navidades eran en la casa de la abuelita y toda la familia se juntaba porque ella era el ancla, ¿no? La que unía toda esta parte de la familia, ¿no? Y el día que la abuelita ya no está, es como de, pues yo me voy con mi familia, tú te vas con tu familia, unos con los primos, con los tíos, ya se empiezan a regar por todos lados y pues ya no pasa nada, ¿no? Es como todos estos sentimientos que conllevan, ¿no? Hablamos precisamente de ciertos síntomas, ¿no? De que pueden pasar, de lo que te puede provocar tal vez una depresión en este tipo de épocas decembrinas, ¿no? Los síntomas de la tristeza, de la ansiedad, la pérdida del interés precisamente en estas actividades, los cambios ya sean en tu apetito, en tu sueño, en fin, ¿no? O sea, el cansancio, la falta de energía,
dificultades para concentrarse, que precisamente todos son síntomas de depresión, ¿no? Sentimientos de culpa o de inadecuación a lo que pues meramente estás viviendo, ¿no? Es como es una época para estar feliz, pero tú no estás feliz. ¿Y por qué? Por múltiples factores, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, ¿no? Todos estos son síntomas de depresión que pueden verse afectados aquí en ese tipo de de épocas, ¿no? Y hablando de eso, creo que hay un trastorno muy específico que nos habla de esto. Ujú. ¿Has escuchado del trastorno afectivo estacional? Sí, justo, ¿no? Como, y es lo que iba a comentar, ¿no? Como hacer esta diferencia, ¿no? De hecho, cuando estaba leyendo sobre el trastorno, recordaba mucho a una paciente, eh, Ujú, años antes había estado como en otro proceso terapéutico, me comentaba que ella notaba, ¿no? Que constantemente, bueno, con su psicóloga anterior había notado que tenían como estos periodos, ¿no? De depresivos, digamos, de bajón, le llamaba ella, ujú. entre diciembre, los Dicen. primeros en diciembre y los primeros meses del año, ¿no? Entonces, al leer esto, me acordé un poco, ¿no? Y sí, ¿no? Es diferente, es parecido, pero digamos que la raíz sería diferente, ¿no? Este trastorno propone que es algo un poco más biológico en el sentido de la aquí nos vamos a meter un poquito a neurotransmisores, ¿no? Pero Ciencias, ¿no? sí, neurociencias. Pero, ajá, acá estaríamos hablando del trastorno afectivo estacional como Ujú, más que nada una afección dada por el clima, ¿no? En este caso, pues en invierno los días duran menos, ¿no? Entonces, claro que ujú, el sol también tiene menos, está mucho menos tiempo, ¿no? Entonces, el sol ujú, afecta de cosas, ¿no? Hablando de la salud mental, la producción de serotonina, ¿no? Que para eso se necesita la vitamina D, y la vitamina D se da por la absorción del sol, ¿no? Se libera, vaya, en el cuerpo, como digamos, como que se activa esta vitamina, ¿no? Y entonces esta es precursora de la, digamos, de la liberación de serotonina, ¿no? Entonces, en este sentido, la depresión no estaría, puede estar acompañada, pero no estaría causada por algo ambiental, en el sentido de esta presión de la que hablábamos, de la economía, de la pérdida de un ujú, familiar, ujú. sino sería algo un poco más biológico, vaya. Exactamente. De hecho, me gustaría agregar solamente en esa parte, ¿no? Que es que pues muchas personas padecen, o sea, creo que más de lo que pensaríamos, muchas personas se ven afectadas precisamente por este tipo de periodos cortos, pudiera denominarlo de alguna forma, en los que nos sentimos tristes, nos sentimos decaídos, como mencionabas, ¿no? Un poquito diferentes a lo que normalmente nosotros pues deberíamos de estar, ¿no? O que se consideraría que deberíamos de estar. Pues creo que estos cambios de ánimo muchas veces comienzan y terminan precisamente como mencionábamos por ahí cuando, cuando nos informábamos, checábamos y veíamos precisamente la cuestión de las estaciones, de cómo las personas se sienten decaídas precisamente en estos días que empiezan directamente ya en otoño y terminan precisamente ya en invierno, ¿no? Algunas personas la denominan como la tristeza invernal, de cómo se siente y que van mejorando cuando hay más luz precisamente, ¿no? Ya sea en la primavera, cuando ya hace un poquito más de calorcito, cuando ya vuelven más horas del día y hay más luz natural, de cómo van cambiando, ¿no? Y obviamente esto conlleva muchísimo a los cambios de humor, que pueden ser muy graves en algunos casos, leves en algunos otros, moderados en algunos casos, pero siempre se habla de cambios considerables en un estado de ánimo. Ujú. Y me gustaría avanzar con esto. ¿Cómo podríamos identificar cuáles son los signos o síntomas propios de este tipo de trastorno? Ujú. Sí, algunos de los síntomas son hipersomnia, ¿no? Dormir demasiado, también consumir demasiados carbohidratos, ¿no? Y bueno, síntomas similares a los de la depresión en sí, ¿no? Como el vacío, el sentimiento de tristeza que dura varios días, ¿no? E incluso semanas, ¿no? Esos serían como los que yo rescataría. Creo que los más como significativos en cuanto al trastorno afectivo sería comer en exceso, ¿no? Comer en Ujú, exceso y dormir demasiado, sí. Se ven ujú, afectados, sí, de igual manera por esta
la disminución del sol, de la vitamina y por Ujú. consiguiente de las sí, sí, sí. Así es. Solamente me gustaría como agregar esa parte, la parte emocional, pudiera decirlo de esta forma, donde las personas, la gran mayoría del tiempo, se van a sentir tristes, decaídas o ansiosas, ¿no? Normalmente refieren sentir un vacío de una forma muy persistente que les dura la mayor parte del día y que casi todas las personas han presentado durante por lo menos alguna, 1 o 2 semanas, ¿no? Es un sentimiento que dura aproximadamente 2 semanas. También la parte del sentirse desesperanzados o muy pesimistas, ¿no? En ese tipo de épocas. Tener también sentimientos de irritabilidad, de frustración, un sentimiento de intranquilidad, de desasosiego, sentirse culpables muchas veces, ¿no? Sentir un sentimiento de inutilidad o de impotencia. Ujú. Perder también el interés en las cosas que antes nos gustaba hacer y en los pasatiempos o en nuestras actividades que antes nos gustaba hacer, perdemos muchas veces el interés y desde luego, precisamente hablando de la energía, muchísima menos energía y sentirnos muchas veces fatigados o lentos. Recordemos que pues a final de cuentas este tipo de trastorno es un, ah, un tipo de depresión que se caracteriza Sí. precisamente por este periodo estacional, y que es un periodo estacional meramente recurrente. Ujú. Hablando de esto, pues, ¿qué pudiéramos hablar sobre las posibles causas y el tratamiento para ese tipo de trastorno? Sí, sobre las posibles causas, pues, mm, hay distintas, diría causas, bueno, no distintas, pero sí varía, por ejemplo, estaba yo investigando, ¿no? Y hay también factores genéticos en juego, ¿no? De personas que de por sí ya tienden a producir menos serotonina que otras, ¿no? Ujú, Entonces, claro que cuando llega este periodo, eh, invernal, digamos, pues el sol, pues al disminuir aún más la luz solar, la vitamina, pues todavía los niveles, si de por sí eran bajos, pues disminuyen aún más, ¿no? ujú, Entonces, también gente que incluso em, digamos, ya sufría o padecía episodios depresivos, también se ve tocada un poco por la depresión estacional, digamos. Ujú. ujú, Posibles tratamientos, pues hay varios, ¿no? Tener el dato, digo, es un como un más sofisticado, ¿no? Pero hablaban de cómo también hay tratamientos con luz artificial, ¿no? Luz que permite ujú. que las células eh, La empiezan a hacer fitoterapia, todo ¿no? el Ujú, proceso de la absorción de la vitamina D y, bueno, la liberación de la serotonina, ¿no? Hablaba de cómo este tratamiento, digamos, que es más, em, fisiológico que psicológico, ujú, pues, da ujú, incluso 1 hora al día, ¿no? 1 hora en las mañanas y vamos a hacer las actividades y lo que sigue, ¿no? Y hablando ujú. desde el lado psicológico, proponían mucho la terapia, ¿no? La cognitivo-conductual, sobre todo, ¿no? El armado de Así. rutinas, incluso la terapia en grupo, que me parece como muy importante, ¿no? El compartir no solo con el terapeuta, sino con otras personas que estén pasando por lo mismo, ¿no? Como pues sí, estos pensamientos, ¿no? Y tratar desde la terapia cognitivo-conductual como de, digamos, combatirlos, ¿no? Encontrar la manera de darles la vuelta, ¿no? Y también el establecimiento de rutinas, ¿no? Que igual puede ir acompañado de este tipo de terapia, ¿no? El ayudar a estos pacientes a armar rutinas que les permitan ser un poco más poder retomar sus actividades, ¿no? No dejarse caer, ¿no? Y no dejarse caer también en algo más un poco más peligroso, ¿no? Como pues sí, una autolesión, ¿no? Algo que te lleve, pues, ya Ujú. directamente a perder la vida por este tipo de pensamientos que a lo mejor se pueden volver muy abrumadores, ¿no? Entonces, Precisamente. sí, sí, sí. Sí, es que precisamente como lo acabas de mencionar, creo que la mayoría de las personas nos enfocamos en darle una solución sin atender antes a las causas, ¿no? Es como de ya voy porque ya me estoy sintiendo muy, muy mal y quiero saber, ¿no? O sea, ya deme algo. Muchas personas también optan tal vez por los medicamentos, ¿no? Para Claro. antidepresivos, para pues manejar este tipo de situaciones y que pues sea un poquito más livianos, ¿no? Ya depende muchísimo del diagnóstico y de cómo se vaya tratando, porque pues, recordemos que aquí lo estamos hablando como muy por encimita,
para, pues, hablar directamente ya de un tema, pero acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Hay que tener esta conciencia para no llegar a un extremo de autolesionarnos o incluso autoprivarnos de la vida, ¿no? De Sí, sí, sí. dejarnos nuestra existencia, porque es muy común este tipo de actos en estas épocas. En estas épocas decembrinas es muy común hablar de, los suicidios, hablar de la depresión, hablar de estos intentos de suicidio directamente en estas fiestas, ¿no? Tan propias que creo que es precisamente la otra cara, ¿no? Donde, pues, supuestamente tenemos que estar muy felices y que se habla de un alto índice en personas que se privan de la vida. Ujú. Y no solamente en esta época, sino porque luego también viene, al menos acá de nuestro lado del charco, hablamos del Guadalupe Reyes, que viene, bum, con todo, ¿no? Y pues termina hasta febrero, ¿no? Pero por la famosa cuesta de enero viene fuerte, ¿no? En las cuestiones económicas, en las cuestiones del estrés y todo esto, pues sí nos pegan fuerte y también hablamos de intentos de privarnos de la vida tras las fiestas, ¿no? Hablando también de toda esta parte tan fuerte que, pues, que conlleva, ¿no? Hablamos de que si realmente alguna persona se ha sentido así, los invitamos a que acudan a terapia, de que traten, porque siempre hay una solución a sus problemas. Siempre podemos encontrar esta parte importante, esta parte que nos aflige y, pues, brindar apoyo, ¿no? A nuestras pacientes, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, hermanos, si tú conoces a alguien ahí que tú lo veas un poquito de esta forma, pues no estaría de más recomendarle acudir con una persona profesional para que atienda esta situación y podamos apoyarlos, ¿no? Porque pues sabemos que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas formas y digamos, eh, modos de abordar este tipo de problemáticas y que pues de luego que las personas sepan que en estas épocas de unión familiar y de amor y todo esto, pues que sepan que también que no están solos, porque es importante también atendernos a nosotros mismos. Ajá. Sí, claro, yo diría que, digo, hay diferentes casos, ¿no? Pero en el sentido de cuando tú creo yo que lo que puedes hacer cuando ves a alguien así es de primera mano, escucharlo, ¿no? O sea, bueno, siempre y cuando la persona esté dispuesta a hablar de eso, ¿no? Escucharlo, ¿no? Aunque tú no tengas, digamos, La los formación propiamente, ¿no? conocimientos, ajá, o aunque tú no sepas cómo ayudarlo, de entrada escucharlo ya, pues ya es algo, ¿no? Y a lo Ya mejor ayuda. orientarlo a sí, a si está en sus posibilidades, o si incluso se le puede apoyar, pues que busque, ¿no? Ayuda, digamos, más profesional, ¿no? En ese sentido. Pero sí, sí es importante porque, pues sí es algo que ocurre, ¿no? Yo insisto, es una época muy bonita, pero también es pesada para algunos, ¿no? Entonces, por diversas problemáticas, por todo esto, como decías tú, pues sí, a nosotros se nos alarga hasta febrero a veces, ¿no? Entonces, sí, todo económico. Y luego, pensaba yo en las personas que tienen hijos, pues también ya ahí se viene otra vez el inicio de la escuela, entonces sí es un Y tema, sí, sí es pesado. Entonces, sí creo que es importante, pues también hablar de este tema, ¿no? Que lo venías, introduciendo, ¿no? Decías tú, autoprivarse, ¿no? De la vida, ¿no? Hay como no hay muchos estudios que hablen sobre estadísticas, pero sí hay muchos que hablan del tema en sí, ¿no? Algunos ujú, coinciden en que sí se da más como tal en diciembre, y otros hablan de justo de esta que me parece muy interesante ese fenómeno como postfiestas, ¿no? la Hay postfiesta. como ajá, en las postfiestas, ¿no? Se da esta como de privarse, de autoprivarse de la vida, ¿no? Entonces, como lo mencionaban, incluso como un bajón en el sentido de el cambio de rutina otra vez, ¿no? Como de Ujú, la pérdida, ¿no? La pérdida en este sentido de lo familiar de, estuvimos reunidos y ahora otra vez, ¿no? Hay gente que vuelve a su cotidianidad y pues sí, es gente que vive sola y que aparte se siente de esa manera, ¿no? Que siente un vacío cuando no están con ellos, ¿no? Entonces viene todo este bajón y las deudas que ya quedaron o lo que ya se gastó, empieza como todo este volver a la rutina y este recuento de ya gasté tanto, etcétera, ¿no? O ya incluso
algo que nos pasa a algunos, ya subí de peso, y ahora cómo le voy a hacer para regresar, y me estaba yendo muy bien, etcétera, ¿no? Entonces, sí es pues sí es algo que pasa, ¿no? Que llega a pasar. Entonces, aunque para muchos sea como una época así como muy positiva, pues sí es difícil para algunos, por el tema también, como bien lo veníamos hablando de la soledad, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre eso? Creo que la soledad es un tema muy importante y que por muchas personas es considerado un tema tabú, porque se nos ha enseñado a que debemos estar siempre acompañados, ¿no? Nuestra idea de siempre buscar a alguien que estar contigo, y creo que es propio de la naturaleza humana tratar de pertenecer a un grupo. Tratar de formar parte de un grupo es lo que te da a ti como seguridad, o estabilidad, ¿no? Ya sabemos que pues desde la secundaria, la primaria, el kinder y todo esto, siempre hemos estado como en grupos, ¿no? Llegas tú a tus amiguitos del kinder, de la primaria, luego en la secundaria, en la preparatoria, y comienzas tú a ver estas diferentes formas de integrarte a los grupos porque es algo natural a nosotros, los seres humanos. Se nos presenta natural la convivencia con nuestros pares y nuestros semejantes. Y muy pocas veces le tomamos importancia a la soledad, porque la soledad no es mala en sí. La soledad te permite estar en contacto contigo, te permite conocerte un poquito mejor, pero muchas personas le tienen miedo precisamente por toda esta idea que conlleva de, es que te vas a quedar solo y pues toda la cuestión cultural que viene detrás, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, es que cómo no vas a tener hijos, cómo no vas a tener, quién te va a cuidar cuando tú seas grande, es que date cuenta de que vas a estar sola, de que ya se te fue el tren y muchas otras cosas, ¿no? En la cuestión de, digamos, la convivencia, es como de, oye, pues es que no me gusta estar solo. O hay personas que incluso se sienten mal estando solas, ¿no? Se sienten mal cuando no hay nadie con quien hablar y pues pasamos a veces conocí por ahí un tema de una personita que pues no podía estar sola porque siempre que se quedaba solas, pues tenía que llamarle a algún amigo, algún familiar o a alguien para salir, ¿no? O sea, independientemente, así fuera a comprar aquí a las garnachas de la esquina, unos taquitos al pastor o lo que tú quieras, pero ya de perder a salir, o sea, ya estar en convivencia, porque no soportaba la idea de estar solo. Aquí cabría preguntarse, ¿no? ¿Por qué es tan difícil a veces para nosotros estar solos? Ajá. Considero Sí, claro. que, ujú, exactamente, o sea, considero que la parte de estar solos no es mala por sí sola, sino que la propia sociedad y nuestras propias tipo de crianza, nuestras propias ideas, nos han hecho creer que el hecho de estar solo es malo. Y muchas veces no es así. A veces te ayuda un poquito a autorreflexionar. Y ya vemos personas que pues nos gusta estar solos, ¿no? O sea, hay muchas personas que sufren ahorita con lo que pasó de estos 2 años que nos robaron por nuestra famosa situación que vivimos ahí a nivel global. Muchas personas se sintieron súper mal aisladas, ¿no? O sea, de que no podían estar ahí, ¿no? Digo, desde mi punto, pues, personal, pues, a mí me encanta estar solito, me encanta a mí estar mi tiempo para mí y disfrutar mi soledad, pero tampoco le veo el feo al lado de convivir, ¿no? Creo que es un tema muy importante tener en cuenta y que debemos comprender, que no el hecho de que estemos solos quiere decir que siempre vamos a estar así. Siempre podemos aprender a convivir, a conocernos. Y creo que es una parte muy importante de si entendemos bien cómo nos sentimos cuando estamos solos, creo que disfrutaremos más cuando estamos en compañía. Ujú. No sé si con esto me explique. Sí, claro, y creo que lo dejabas una pregunta muy importante que creo que sería interesante llevárnosla a todos, ¿no? Tú, yo, todos. O sea, ¿qué es por qué no podemos estar solos, no? ¿Qué es realmente lo que se esconde ahí, no? Y yo siempre, me gusta mucho verlo de este lado, ¿no? O sea, lo claro que lo biológico influye mucho en nosotros, pero hablando de lo psicológico, creo que también las ideas, ¿no? La lupa con la que vemos las cosas, la perspectiva que tenemos, sí, claro. Las ideas, de nuevo, lo cultural, lo social, todos estos discursos, ¿no? Afectan un montón en cómo en nuestro día a día, ¿no? Ujú, Aunque digo, uno no todo el tiempo está con gente, pero incluso en soledad, esas ideas siguen ahí, ¿no? Esa perspectiva sigue ahí. Entonces, cabría justo preguntarse, ¿no? ¿De dónde viene ese deseo de estar acompañado, no? Si la Navidad ujú, lo propone muy bien,
en nuestra reunión, ¿no? Si la Navidad realmente te gusta porque te gusta, la época en sí, o qué te gusta el hecho de que no estás solo, ¿no? O el hecho, Exacto. ya como cambiando un poquito de chip, ¿no? De los regalos, o sea, ¿qué es lo que te gusta de ahí, no? Como Ujú. que damos muchas cosas por sentado, y en este caso de la soledad igual, ¿no? Lo mejor, ¿hasta qué punto convives tú por sentirte quizá validado, no? Por el otro, ¿no? Porque realmente tu perspectiva o lo que tú has aprendido es que la validación viene solamente de afuera, ¿no? Y pues no, claro que no, no viene Ujú. de uno también. Sí, Sí, como lo precisamente. mencionabas, ¿no? Lo mencionabas al principio, la gratitud con uno mismo, ¿no? O sea, ahí está. Así es. Creo que diste el clavo con esto, creo que es maravilloso ahorita lo que mencionas, porque precisamente se habla de eso. Tan difícil es convivir conmigo mismo que necesito rodearme de alguien más. ¿Qué es lo que realmente está ahí? ¿Qué sentimiento presentas? ¿Sentimiento de abandono? Porque, pues mira, hay muchas personas que puedan estar rodeadas de un mar de gente y aún así sentirse solas. Hay personas que son súper sociables y que tú las ves y que dices, wow, ¿es esto? Y que les encanta estar solitos, ¿no? O sea, una no tiene por qué estar peleada con la otra. Ajá, a veces es como disfrutar tu tiempo contigo y disfrutar el tiempo con los demás. Pero si hablamos precisamente de que si ya hay un sentimiento recurrente de soledad, hablamos de pues que hay un detonante por ahí que no sabemos, ¿no? Como mencionabas, ¿no? ¿Por qué te gusta la Navidad? ¿Realmente es por esa situación? ¿Por los regalos? ¿Por el ambiente? ¿Por la familia? ¿Por las cosas que se dicen? Porque a final de cuentas es una época donde pues todos decimos cosas bonitas de todos, ¿no? Es de, ay, tan Ujú. bonita que te ves, tan preciosa, ¿no? Y ya pasa la Navidad y, ay, tal por cual, ¿no? Ya me debe tanto dinero, ¿no? Y yo aquí con la cuesta de enero, ¿no? Pues hablamos de esas contrapartes, ¿no? Es de, pues ya se me pasó el amor de la Navidad y pues mira, yo no como de amor, así que me vas pagando, ¿no? Es casi, casi, no, bueno, esto ya es como suposición mía, ¿verdad? Pero pues hablamos, ¿no? De todo esto que, de lo que conlleva, ¿no? La parte oscura de la Navidad, ¿no? Toda esta parte de cuando ya se nos pasa la emoción de lo que pasa después y volvemos precisamente al cambio de rutina y a nuestra rutina normal, ¿no? Nuestro día a día. Ujú. Y sobre esto me gustaría hablar precisamente o abordar directamente algunos consejos o tips, pudiera a modo de tips para manejar la depresión en ese tipo de épocas, porque probablemente por ahí hay algunas personas que tal vez están pasando por esta situación donde les es complicada la fecha, les es complicado estar en compañía o que simplemente se sienten mal por este tipo de épocas, por X situación, ya hablamos que era multifactorial este tipo de situaciones, pero creo que uno de los principales consejos o beneficios que pudiéramos abordar directamente sería cómo establecer nuestros límites, ¿no? Priorizar nuestro bienestar, como bien decíamos por aquí, comunicarnos adecuadamente, porque ya sabes, ¿no? Que nunca falta el comentario de, ay, hija, ¿y el novio para cuándo, no? Y ay, ¿para cuándo los hijos, no? Ay, no, ¿y para cuándo la tesis, no? Y, ay, no, no, ya cállese, tía, ¿no? Ay, es como muy casual, ¿no? Que siempre nos preguntan ese tipo. Y pues creo que aquí es algo muy importante, pues tener ese tipo de comunicación asertiva pues abordar qué tipo de temas nos gustaría abordar en casita, porque pues ya sabes, ¿no? Que nunca falta la familia de, ay, no, y el marido, tía, no, ya se fue con otra familia, tía. Ah, no, no, ¿verdad? Pues no, ¿cómo vamos a decirles a la tía? No, dicen, digamos por ahí. Pero pues básicamente sería como estos dos tips importantes que se me ocurren a mí compartir, de establecer nuestros propios límites, ¿no? De priorizar nuestro bienestar sobre la situación que nos está afectando, comunicarnos de forma asertiva con nuestra familia, de saber cómo abordar, saber lo que podemos decir, saber qué podemos comentar en cierto tipo de situaciones, de mantener, pues sí, directamente nuestra rutina, ¿no? Porque pues sabemos que muchas personas, ya sabemos, ¿no? Que salen los memes, los famosos memes de la Navidad, de yo con mi super outfit para Navidad en mi colonia toda fea, ¿no? Así me siento yo a veces, de mi outfit acá muy pro en mi colonia toda fea. Pero bueno, ¿no?
Creo que deberíamos tener esta concepción, ¿no? De nuestra rutina y de no porque sea una fiesta importante, cambiarla a tal grado de que es algo tan importante para nosotros, ¿no? Creo que el quitarle un poquito de importancia a esta fecha y mantener nuestra rutina te puede ayudar muchísimo a autorregularte y a sobrellevar un poquito mejor esta situación de la depresión en este tipo de épocas. ¿Se te ocurre a ti algún otro tip que pudiéramos compartir? Sí, claro, yo digo que, bueno, retomando un poco y también voy a comentar otros, ¿no? La expectativa en este sentido, ¿no? Mantenerla un poco abajo en el sentido de porque, por ejemplo, compartiendo algo personal, es algo que a mí a veces me suele pasar, ¿no? El: "Ay, va a venir tal fecha, ¿y cómo me la voy a pasar? Y va a pasar tal cosa", y luego no pasa, ¿no? O sea, los memes de justo me cambié para sentarme en la sala, ¿no? Entonces, también mantener ahí como que expectativas hasta cierto punto realistas, ¿no? Y que no pasa nada si las cosas no salen así, ¿no? Porque creo que luego eso sí. También lo de los límites creo que es muy importante, tanto los límites como la comunicación, ¿no? Que me parece a mí que van de la mano, ¿no? Porque me ha tocado ver, ¿no? Como a veces hay gente que no se siente bien para ir a un lugar o a una reunión, y es que me van a venir a decir, es que tal me va a hablar, que cómo no fui, si me invitaron. Entonces, pues no, priorizar, ¿no? Priorizar. A veces uno se siente muy mal y es importante decir no, ¿no? El aprender a decir no es importante para uno Ujú, mismo. Creo que como mexicanos tenemos mucho esta cultura de no, ¿cómo voy a quedar sí. mal? No, sí, vamos, y no, ¿cómo voy a hacer sentir mal a tal persona? Lo voy a Ay, sí, desairar por ahí. la Entonces, no, culpa, claro ¿no? que no. O sea, Ajá. creo que, ajá, de los 2 lados debemos de tener esa conciencia de que no porque alguien esta vez no pudo venir a tu evento, pues significa que ya es el duelo a muerte con cuchillos, ¿no? No, claro que no. O sea, no es algo sí, claro, no es algo personal, ¿no? No te lo debes de tomar, personal, ¿no? La persona a veces cada uno tiene cosas por las que pasa en su vida y a veces uno no está al 100, ¿no? Y también sé aprender a expresarlo, pues sí, es importante, ¿no? Incluso a lo mejor con tu núcleo, ¿no? ¿Saben qué? No sé, esposa o papá, mamá, no me siento tan bien, entonces, pues mejor no voy, no vayan ustedes, yo me quedo, ¿no? El aprender eso y el tener cuidado, sí, como que lo que le comentamos a la gente, uno no sabe qué efectos, digo, tampoco va a andar uno, con miedo de hablar o herir a alguien, ¿no? Pero sí Ajá. tratar de ser un poco más cuidadosos, ¿no? En este sentido de hay gente que sí es como muy: "Ay, me cayó tanto de aguinaldo o esto", ¿no? Entonces, pues sí, tener cuidado por ahí. Otra cosa que se me ocurre también es, creo que es muy importante, ¿no? Yo, no sé, creo que le diste al clavo con la palabra, ¿no? Lo de la gratitud hacia uno mismo, en el sentido de que creo que muchas veces uno está viendo como al césped del vecino, ¿no? Entonces dirían al pasto, que el pasto del otro lado está más verde, ¿no? Entonces, no, hasta qué punto aprender que no todo está mal en nuestra vida, ¿no? Habrán cosas que ahorita nos están yendo bien, otras, a lo mejor hay veces que tenemos como malas rachas, pero en general, pues debemos de aprender a ver esas cosas en las que nos está yendo bien, ¿no? Tú podrás ver que a tal persona, a tal familiar, a tal vecino le está yendo muy bien, pero tú no sabes realmente qué hay debajo de eso, ¿no? Ujú, Y no sabes si el año pasado estuvo hasta abajo, ¿no? Entonces, ujú. es aprender que nada dura para siempre, ¿no? Entonces, bueno, ahorita le estoy pasando así, acepto lo que siento, lo dejo fluir, pero trato de ver, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podría mejorar? O simplemente priorizarme, ¿no? En este momento no me hace sentir bien esto o no la estoy pasando bien, pero tuve otros logros, sigo aquí, el simple hecho de seguir aquí ya es ya es muy valioso, ¿no? Ya es de valientes. Entonces, pues agradecer esas pequeñas cosas y priorizarse, diría yo. Ujú. Me parece maravilloso esto que me acabas de comentar porque precisamente hablábamos de esto, ¿no? De que somos realmente seres humanos con limitantes y a veces queremos hacer de todo, ¿no? Y queremos estar ahí haciendo malabares con todo y a la mera hora pues no se puede, ¿no? O sea, no todo se puede
Tal vez sí, en determinado tiempo, pero en este momento, pues no, o sea, hay que conocer nuestros límites, ¿no? Como bien mencionábamos. También considero que lo importante es buscar algún tipo de apoyo, ujú, tanto en tu cuestión emocional como la cuestión social, algo que te brinde como este sentimiento de seguridad, ¿no? Esta conexión con la persona, ¿no? Siempre sabemos que a veces hay situaciones en las que, pues, por no decir que no, terminamos sintiéndonos mal, ¿no? Es como de, ay, bueno, es que ya me invitaron y voy, pero pues voy como de mala gana, ¿no? Y estoy ahí como jajaja, jijiji, pero pues me la paso de malas, ¿no? En esa situación. También se vale decir, no, no quiero ir ahorita o no, no quiero, porque a veces nos sentimos como con esta obligación, ¿no? De ir a Navidad, porque va a estar la familia y que toda la familia tiene que estar. Y a veces, pues es bien incómodo, ¿no? Estar ahí que te esté abrazando el tío borracho, de, ay, ya, tío, hágase para allá, ¿no? Y sí, es bien súper incómodo, ¿no? O sea, de que te estén haciendo súper incómodo. Y pues se vale no decir, pues no, no quiero ir, ¿no? O sea, no me gusta. O prefiero ir a Navidad con mis amigos, ¿no? O sea, muchas formas de celebrar, no necesariamente en este tipo de situaciones. A esto hablamos, pues que estamos priorizando tanto nuestra salud física como nuestra salud mental, ¿no? Nuestro propio bienestar, cuidarnos a nosotros mismos. También considero que es importante no dejar de hacer actividades que nos brinden este tipo de alegría, de bienestar, de, ahora sí que de agusticidad, porque pues somos humanos, ¿no? Somos humanos, nos sentimos bien y hay que estar bien con nosotros mismos para poder estar bien con los demás. Si en dado caso, pues también sentimos que hay algo por ahí que no está marchando bien y que nuestra ardillita ya se cansó y que ya no está corriendo adecuadamente, pues bien podemos acudir con un profesional, ¿no? Que te pueda asesorar, que te pueda brindar estas herramientas para que tú puedas conocer un poquito más y puedas establecer una comunicación asertiva con los demás y contigo misma, ¿no? Desde luego, porque pues a final de cuentas hablamos de una fecha que es muy simbólica y muy importante para muchas personas, pero que para otras personas también representa un reto, no solamente a nivel mental, sino también psicológico y desde luego también financiero, porque hablamos de ahora sí que la divina trinidad de todo, ¿no? O sea, ya una cosa te lleva a otra y pues ya estamos por acá. Y pues creo que también algo importante es como programarnos y establecernos también un pequeño plan financiero para poder aminorar todo este estrés, ¿no? Que nos lleva a lo de las compras, en dado caso que pues queramos, pues como tener todo esto bajo control. Siempre está bien, como diríamos por ahí, tener un guardadito para, pues precisamente estas fechas, ¿no? Que te pueda quitar un poquito más de peso sobre estas fechas. Y pues no terminar ahí como perros y gatos, diríamos luego, ¿no? Recordemos que esta es una fecha simbólica, sí, pero que también es una fecha muy comercial y que a final de cuentas lo importante no está en lo que regalas, en lo que vives y en lo que está, ¿no? Sino en la parte humana de lo que conlleva tener ese tipo de fechas. Si bien es cierto que es un lado oscuro, mencionabas por ahí, nadie sabe lo que va a pasar. Y me gustaría precisamente pues conocer que a veces nos preocupamos mucho por el futuro, sobre qué va a pasar, ¿no? Y empezamos con la ansiedad acá todo lo que da. O a veces pasamos, ¿no? En el pasado, ¿no? De que es que ya no es lo mismo sin esta persona, de que si esta persona ya no viene, ya no va a ser lo mismo, ¿no? Y comenzamos a fluir mucho por, digamos, entre el futuro y el pasado, y muy poquitas veces nos concentramos en el aquí y en el ahora. Creo que otro de los tips importantes sería centrarse en lo que estamos haciendo ahorita, en nuestro propio bienestar, en cómo vamos a vivir esta fecha, y si hay algo malo que esté por ahí no funcionando correctamente, buscar ayuda, porque el pedir ayuda precisamente no está mal. De hecho, creo que es algo muy bonito que podamos decir, ¿sabes qué? No puedo con esto, necesito que alguien me ayude. Creo que ese es un gesto muy bonito para nosotros mismos, el saber que necesitamos buscar un apoyo por algo que tal vez no nos sentimos capaces de encontrar. Ujú. ¿Te gustaría agregar algo más? Sí, claro, creo que buscar me venía a la mente, hace un tiempo estaba platicando con una persona que me decía que, tenía un proceso terapéutico, pero como que se sentía, o sea, ella como que quería avanzar muy rápido, ¿no? Y que a veces sentía que esas actitudes que ella ya había notado y que en terapia habían como hablado de que tal vez no le favorecían tanto, no las podía cambiar, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero estás dando un paso, ¿no? O sea, el pedir ayuda, el asistir a tu terapia,
el comprometerte contigo ya es un paso importante, ¿no? Hay gente que, pues, decide, porque, bueno, una cosa es que no puedas a lo mejor, pues sí, asistir a terapia o tomar terapia porque, pues sí, pues finalmente es algo que se paga. Y otra cosa es que no quieras, ¿no? Hay gente que de plano dice: "No, ¿yo para qué terapia?", ¿no? El típico de la terapia es para locos, ¿no? O luego, Sí. los psicólogos están más locos que uno, ¿no? Entonces digo, bueno, Ay, sí. o sea, pues tú estás dando un paso, hay gente que no lo quiere dar, ¿no? O sea, no ser tan duros con uno mismo, ¿no? De nuevo, agradecerse a uno mismo lo que está haciendo. Más reflexión que autocastigo. Así es. Y pues me parecería importante también agregar en no sobreesforzarnos por cumplir las expectativas que a veces los demás ponen sobre nosotros, porque a final de cuentas creo que el único juez y verdugo vamos a ser siempre nosotros. Y a veces nos hablamos bien feo nosotros mismos, ¿verdad? Siempre nos autocriticamos bien horrible, pero pues a final de cuentas, así como podemos autocriticarnos tan horrible, pues también nos podemos hablar bonito, ¿verdad? También nos podemos echarnos flores a nosotros mismos. Es importante reconocer que no está mal que nos sintamos mal. Como sabemos, ¿no? Que hay ciertos influencers por ahí que te dicen, ay, sí, sonríe, ¿verdad? Nadie te quita esto porque esto es tuyo, ¿verdad? Ay, no, hija, estamos muy pa'l monte, ¿no? Pero pues Sí. creo que lo importante de esto es no negar que nos sentimos mal. La tristeza es una emoción natural en nosotros y hay que aprender a escucharla. Hay que aprender por Ujú. qué está ahí. No llegó ahí mágicamente porque vino el hada de la tristeza a decirte: "Te concedo el don de la depresión, mamacita", porque, pues, papacito, porque mira, aquí vamos, vámonos fuerte, ¿no? Pero no, o sea, te concedo el don de la ansiedad generalizada, tampoco, ¿verdad? Porque, pues, es bien horrible ese tipo de castigos hacia nosotros mismos, porque sobrepensamos y comenzamos a sentirnos inmerecedores de este tipo de situaciones. Considero que a veces es importante tener en mente que seguimos siendo humanos antes que cualquier otra cosa. Antes de ser, va a sonar un poquito agresivo, un poquito feo, pero antes de ser mamá, antes de ser papá, antes de ser abogado, antes de ser doctor, antes de ser psicólogo, psiquiatra, bombero, policía, Okey. lo que tú quieras, somos seres humanos. Y como seres humanos sentimos, pensamos y hacemos. Es importante tener esto siempre en mente porque a final de cuentas somos un ser integral que también sufre, que también piensa, que también sobrepensamos. Y que desde luego no estás solo, y para eso, pues, me gustaría hacer la invitación, precisamente de que recuerden que, pues, básicamente todo lo que hablamos aquí es a mera situación de compartir, con ustedes. Obviamente, los tips que dimos no van a suplir ninguna consulta meramente con un profesional. Si tú te sientes de esta forma o conoces a alguien que lo sienta, nunca está de más ofrecerle que pues acuda con una persona capacitada. Recordemos que esto es meramente entretenimiento. Me nos gustaría que compartieran precisamente este podcast con alguien a quien a ustedes les interese. Si te gustó, compártelo con tus amigos, ¿no? Y si no te gustó, pues compártelo con alguien a quien no te caiga bien, ¿verdad? Para que se la pase mal. Y pues, para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, ya sabemos que somos como Clínica IQ, Psicología y Salud Integral. Pueden encontrarnos en Facebook, en TikTok, en Instagram. Y pues, si les interesa, aquí también en YouTube vamos a seguir, están los otros capítulos de nuestros otros podcasts también en Spotify para que pues puedan buscarlos y ahí nos encontramos. Y pues me gustaría empezar a cerrar con esto porque creo que es un tema muy complejo y que pues, nos podemos echar horas y horas y horas de esto, pero pues a final de cuentas es una probadita, ¿no? Y me encantaría, pues desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo y un excelente Guadalupe Reyes. ¿Te gustaría agregar algo más, Andrea? No, igual, ¿no? Igual, pues sí, chéquense, ¿no? Lo que subimos por ahí, también justo no se queden con esto, ¿no? O sea, sí son tips, pero no hay como obtener pues sí, digamos, un tratamiento personalizado, ¿no? En el sentido de que cada uno vive las cosas diferente y vive cosas diferentes, ¿no? Entonces, pues sí, y igual, ¿no? Pues esperemos que pasen estas fechas de la mejor manera para ustedes. Y bueno, si las cosas
no salen como otros años, pues, también se trata de reinventar, ¿no? O sea, la Navidad no nació de un árbol, fueran cosas que se fueron construyendo, entonces, buscar la forma de pasarlo lo mejor posible. Ahí, Excelente. con eso sería. Maravilloso. Y pues creo que con esto damos por finalizado nuestro capítulo del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Esperemos haya sido ameno, se hayan entretenido un rato. Mi nombre es Giovanni Morón. Me acompañó mi colega y amiga Andrea Rico. Muchísimas gracias por acompañarnos y nuevamente feliz Navidad, próspero año nuevo y que se la sigan pasando de maravilla. Nos vemos pronto. Gracias. Bye.